doctrinas cerradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos así a doctrinas cerradas y contaminadas. Así que es muy bueno estar esta tarde aquí, en este día. Saludamos a todos los que nos siguen constantemente de las diferentes, por las diferentes plataformas. Nuestra plataforma principal son las estaciones de radio, así que miles y millones de personas tienen la posibilidad de escuchar en vivo el programa en este momento y además obviamente las plataformas digitales. Así que saludamos a los que nos siguen durante y han seguido estos programas, 315 programas, creo que vamos cerca, una cantidad de horas que la verdad que perdí la cuenta, las horas creo que son mil y tantas horas. Realmente hay mucha doctrina, también información, también puntos de vista acerca de diferentes temas, así que siempre pero muy atentos a todo lo que se enseña en el Trendy. Todo termina dejando una lección, es provechoso. Hemos atravesado por diferentes estaciones, por ejemplo consejería y demás, pero ahora vamos a doctrinas cerradas y contaminadas. Estamos cerca de las 1300 horas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hay muchos referentes, supuestos referentes. La gente se confunde entre un youtuber y un referente. Un referente es alguien que tiene cierta confiabilidad. Un youtuber es un influencer. Una cosa es ser un influencer, otra cosa es ser un referente. Yo no pretendo ser un influencer, pero sí un referente. Un referente como para que tengas un punto de partida, podés contrastar la doctrina que te enseño sin ningún tipo de problema. Podés confrontarla con cualquier predicador que escuches en cualquier parte del mundo y si encontrás diferencias doctrinales con bases bíblicas, me las envías. Pero no pretendo ser un influencer. Un influencer se preocupa más que nada por los seguidores, está más pendiente por la imagen, por si es más o menos popular. Y trata de congraciarse. En mi caso, no me interesa congraciarme con nadie, porque si quisiese congraciarme con alguien, hubiese trabajado con mi imagen, hubiese desarrollado la tarea fuerte con mi imagen durante estos 30 años. He fundado un ministerio con 170 iglesias, así que los recursos los podría haber destinado para hacerme famoso. Pero sin embargo, la visión fue otra. Hoy, a través de esta pandemia y de estas situaciones, creo que es conveniente, definitivamente, aparte lo hago por mandato de Dios, partir las aguas y enseñar cuál es la verdadera doctrina de la Biblia. Y los que se pongan de este lado, bienvenidos, y los que se pongan del lado contrario, realmente se pondrán del lado equivocado de la historia. Ya hubo mucha gente en la historia que se puso del lado equivocado y creo que Jaciel Rodríguez se está poniendo del lado equivocado de la historia. Yo creo que si cometió un error al decir lo que vamos a analizar, tiene que disculparse, aprender y entender la diferencia entre un influencer y un referente. Un referente tiene un testimonio de vida, un referente tiene una vida que podés tomar aspectos de él e imitarlos. Imita lo bueno. Es decir, cuanto más cuestiones buenas tenga una persona, puede ser más referente. Ahora, no podemos tomar una idea de que una persona, porque tenga 1 millón o 2 millones o 20 millones de vistas o seguidores, sea un referente. Seguidores tiene todo el mundo. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Jesús no sería hoy un influencer. Jesús sería un referente. ¿Por qué? Porque cuando lo puso a Pilato y a Barrabás, Pilato lo puso a Jesús y a Barrabás, la gente eligió a Barrabás. Es decir, Jesús no era un influencer. Jesús nunca pretendió ser un influencer. De hecho, al contrario, cuando él veía que era muy famoso y que querían coronarlo como rey, dice que huyó de ese lugar, porque su tarea era enseñar la palabra, adoctrinar y demás.
Quienes han querido dejar de ser referentes para ser influencer, hoy la palabra influencer la podemos poner como famosos, ahí van incluidos desde Benny Hinn, Freyson, Jiménez, Gigi Ávila, Dante Gebel, bueno, podés poner a muchos, la verdad es una lista interminable y sería injusto solo nombrar unos pocos y dejar a otros. Todo lo que hicieron lo hicieron en función de que los sigan más y que la gente les crea que son más espirituales, pero eso lo hicieron con mentira, con fábulas, y al final la verdad siempre prevalece, siempre vence. Vamos a escuchar de una vez lo que nos dice este varón Jaciel Rodríguez, y a medida que vayamos viendo vamos a ir confrontando. Según dicen, es famoso en las redes. Yo la verdad que no busco famosos, el video nos los han enviado, me llamó la atención, lo escuchamos y me pareció que está totalmente desacertado en su opinión. Vamos a escucharlo. Hace 2 meses aproximadamente había en YouTube un debate entre 2 pastores hablando sobre distintos puntos que eran controversiales entre ellos. Ellos discutieron por espacio de 1 hora, dando cada uno sus argumentos y a veces hasta subiendo de tono y avergonzándose mutuamente. Lo curioso es que esta discusión no pasó en privado ni frente a pastores experimentados que juzgaran el asunto con sabiduría, digamos que para establecer un balance correcto, sino que todo eso fue en una radio secular con personas inconversas haciendo de jueces y árbitros. Bueno, primero voy a tratar, yo les pido a los oyentes, sé que van a escuchar muchos programas, para mí, mi postura es un poco difícil. Primero es difícil porque obviamente no me voy a ganar el favor de nadie, esto no es popular lo que hago. No lo hice en 30 años, lo hago por mandato de Dios. Sabía que en algún momento alguien preguntaría y en algún momento, bueno, tendría que dar una opinión, pero nunca pensé que iba a ser así, a través de un medio o algo por el estilo. Por otro lado, trato de contenerme porque uno tiene un cierto celo de Dios. Y a veces el celo de Dios te hace quizás reaccionar. Recuerden que Jesús dio vuelta a la mesa de los cambistas. Entonces, eso es un celo de Dios. Pero también uno entiende que tiene que guardar cierta compostura y tratar de usar las palabras más correctas. Es decir, quizás ustedes en algunas charlas pueden haberme notado disgustado o molesto, o quizás no con un tono jocoso, jovial, pero tengan en cuenta que lo que han escuchado ha tratado de ser lo más filtrado posible. Es decir, cuando uno escucha a estos muchachos, porque es un muchacho realmente, es un joven, no menosprecio la juventud, por cierto, porque hay jóvenes que te pueden dar cátedra de la Biblia y cátedra de un conocimiento de Dios. Pero el problema es que cuando sos joven ya tenés un inconveniente, que no tenés una experiencia, y además sos ignorante de la Biblia. Pero crees que porque te dirigís a un público totalmente desconocedor, sos sabio. Entonces, y luego empezás a avanzar sobre otros temas que no podés avanzar. Enseñá de la fe, correcto. Enseñá del amor de Dios, correcto. Enseñás del perdón, perfecto. Resurrección, santidad, búsqueda de Dios, evangelismo, hermandad, todos los aspectos que quieras enseñar que sean la gente necesita escuchar y vos puedas aportar. Ahora, cuando sos inexperto en el ministerio, primero, y luego sos ignorante de la Biblia, estamos en un problema, porque te metes en conflictos de grandes. De grandes no me refiero a solamente gente grande, sino de gente madura en la fe, gente que entiende el peso de la palabra y la responsabilidad. Este es el caso de Jaciel Rodríguez. Jaciel Rodríguez es un muchacho que está contento porque tiene 1 millón de seguidores en YouTube. Yo quiero ver cuál es la obra, el legado que va a dejar a las generaciones futuras. Una cosa es tener 1 millón de seguidores, puedes tener 20 millones. Hoy cualquier persona que se tira de cabeza y se rompe la cabeza contra la pared tiene 20 millones de visitas. Entonces, hay que estar muy atentos a esto y no perder el foco de la cuestión. Vamos a escuchar nuevamente y yo les voy a ir marcando los errores de este, no sé si es pastor,
quizás sea pastor, desconozco la verdad su ministerio. Vamos a escuchar lo que puntos dice. que eran controversiales entre ellos. Ellos discutieron por espacio de 1 hora, dando cada uno. Claro, yo le digo a Jaciel, es lógico que van a discutir sobre puntos controversiales. Puntos que eran controversiales entre ellos. Claro, porque si no, si discutís sobre temas que estás de acuerdo, ya no sería discusión. Sería una charla de locos dándose la razón los unos a los otros. Es una obviedad muy grande, Jaciel. Ellos discutieron por espacio de 1 hora, dando cada uno sus... Bueno, discutir por espacio de 1 hora, voy a tratar de ser lo más... Una persona predica 1 hora. Es decir, discutir un tema por espacio de 1 hora es prácticamente nada para una tarea ministerial. Quizás yo no comparto la metodología de discutir en un vivo. ¿Por qué? Porque en un vivo me parece que las personas comienzan en un medio del temperamento, pueden no filtrar cierto temperamento y decir, no digo cosas malas, pero decirlo de una manera quizás que puede sonar muy feo para el otro y demás. O bien cometer un error. Además que la charla no se torna un poco tan seria, porque a mí me parece que lo que corresponde es armar un argumento de alguna doctrina, das los fundamentos, el otro la escucha, ve si tiene errores, te da los versículos bíblicos en los cuales se le encuentra un error, el fundamento y los versículos. El otro lo depura y te vuelve a contestar. Entonces me parece que esto es más saludable. ¿Por qué? Porque no estás en una cuestión de una pelea directa, pero sí estás en un debate doctrinal, en el cual vos das tu argumento y el otro da su contraargumento. Y la gente tiene más tiempo para analizar los versículos que uno aportó y los versículos que otro aportó. Mientras que una charla así en vivo probablemente se pueda dar, no digo que está mal, yo no soy partidario. A mí me parece que ya debería venir la charla final es cuando ya se ha depurado la doctrina y ha habido un debate a través de posteos o de enseñanzas, etcétera, y ya la charla se debería depurar al final, cuando ya se ha dado mucha enseñanza al respecto de un bando y del otro. Argumentos y a veces hasta subiendo de tono y Bueno, subir de tono es normal, predicar 1 hora, hablar de 1 hora es poco para un debate. avergonzándose mutuamente. Esto de avergonzarse mutuamente, la verdad que yo no lo comparto en lo más mínimo. Trato de, obviamente que a veces uno, quizás el otro se sienta avergonzado porque está diciendo algo que no tiene sentido. Pero no creo que nadie vaya a una discusión doctrinal para avergonzar a alguien, no es el objeto. Curioso es que esta discusión no pasó en privado ni frente a pastores experimentados que juzgaran el asunto con sabiduría. Bueno, primero, Jaciel tiene varios problemas. Lamentablemente no pretendía hacerlo tan largo el video, pero dice que discutió ante todos. Esto es normal. Realmente no sé de qué se asombra. Jaciel Rodríguez parece que nunca leyó la Biblia. O no leyó estos aspectos de la Biblia, para ser más claro. Si vamos a los aspectos de la Biblia, todos los hombres discutieron de la Biblia. Jesús lo hizo en las sinagogas. Jesús hablaba de la Escritura y discutía de la Biblia porque discutían de doctrina. Dice la Escritura en Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:17. Entonces, yo no entiendo qué Biblia tiene esta gente. Para ellos, confrontar la doctrina es humillar a alguien o sentirse agredidos. No, en lo más mínimo. En la plaza pública, eso de que los incrédulos eran jueces, primero lo haces públicamente. ¿Vos pensás que el incrédulo va a escuchar más de media hora una programación cristiana? Se aburre, cambia. Y si le interesa, quiere conocer la verdad. Y es bueno entonces que se hable de la verdad, que sienta que está en un lugar donde no es una secta. En una secta hay un dogma de un iluminado que dice, hoy me mostró Dios que nos tenemos que vestir de amarillo. La gente no pregunta dónde está en la Biblia, la gente no cuestiona y directamente va y se visten todos de amarillo. Entonces, pero en una iglesia cristiana, tanto en una iglesia cristiana ahora como en la primitiva y antes, se discutía de la palabra, porque la gente pretendía conocer doctrina, aprender qué es lo que Dios quería decir, para no ser mal interpretado. Hechos 17:17. Hechos
18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Tengan en cuenta griegos, Hechos 18:19, y llegó a Éfeso y dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Bueno, realmente dice entonces en Hechos 15:1, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no pequeña, discusión y contienda no pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y alguno de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Bueno, y Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar públicamente. Te he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos bíblicos con fundamentación de que la discusión doctrinal es necesaria en el cuerpo de Cristo. Necesaria. Quizás alguien, puede equivocarse, subió un poco de tono, dijo algo que le hirió al otro, pero ustedes, los falsos profetas y los falsos maestros, no solo se equivocan en eso, se equivocan en la estaca, se equivocan en la sal, en el aceite, al vender los milagros, al traer la unción de las tumbas, al tirar el saco, al soplar a la gente, al hacer un espectáculo de la gente, al armar el G12 y al hacer esos rituales para aceptar a Cristo que son casi una iniciación de una secta. Obvio que un maestro de la palabra puede cometer un error, pero el error es leve en comparación al beneficio que te da. ¿Por qué? Porque te lleva a la sana enseñanza de la palabra. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche, dice, leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces la palabra dice: tenemos que anhelar y tenemos que desear leche espiritual no adulterada. ¿Cómo podremos tener leche espiritual no adulterada si realmente no sabemos cuál es la doctrina? Las personas divagan en su mente, divagan en su corazón y nadie es capaz de enseñarnos doctrina. Vamos a seguir un poquito con Jaciel. Establecer un balance correcto, sino que todo eso fue en una radio secular con personas inconversas haciendo de jueces. Y primero, las personas inconversas no hacen de jueces. Las personas inconversas escuchan como lo escuchaban al apóstol Pablo en la plaza pública. Cuando a Pablo lo apedrean en Listra, Pablo no estaba en un instituto bíblico discutiendo de doctrina, estaba discutiendo públicamente. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo apedrean? Porque discutían públicamente. Y árbitros, el mundo que no conoce a Dios y mucho menos sabe de las doctrinas de la palabra, oyó la conversación, se entretuvo de ver una discusión, pero espiritualmente no les aprovechó nada. Bueno, esto de oír una discusión y oír un debate y que no le aproveche nada es poco cierto, porque si te quedas a escuchar un debate es porque te interesa. Y si uno dice que las estacas es de Dios y el otro que no es de Dios, al menos vas a sacar una conclusión. La próxima vez, cuando te decidas ir a una iglesia, no vas a recibir estacas y vas a andar como tonto clavando estaca por todos los terrenos que quieras adquirir o para que no te vengan a hacer brujería en tu casa. Sino que más bien les dañó su perspectiva de lo que es la verdadera iglesia del Señor. Y no solamente... Bueno, esta es otra mentira que dice Jaciel Rodríguez, dice muchas mentiras. Realmente, o muchos errores doctrinales. No sé cuál de los dos. En definitiva, el resultado es el mismo. Que les dañó la percepción. No, al que busca a Dios no le daña la percepción cuando uno está en una discusión cristiana. En absoluto. No le daña. En absoluto. A la persona que busca a Dios le enriquece. ¿Por qué? Porque aprende cuál es la forma correcta de buscar a Dios y cuál es la forma incorrecta. Si te van a tirar el saco y te van a hacer cosquillas para que te rías y te tires al piso diciendo que ese es el toque de Dios, vas a decir: pará, deja que Dios me toque. Si eventualmente me toca y me caigo al piso, te diré, pero yo no me sugestiones para que salga a hacer trencito a bailar por la iglesia, a tirar espuma y me digas qué mover del Espíritu Santo. No nos mientas, no nos manipules. Entonces la gente incrédula dice: está bien, ahora entiendo
Al menos si yo voy a una iglesia y si alguien me dice toma espuma y celebremos el inicio del año con el gozo del Espíritu Santo, le digo no, esto no es el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el mundano. Compras espuma, guirnaldas, cornetas y celebras. Si quieres hacer una fiesta, hacela, pero no la disfraces de culto a Dios. Hacé la fiesta, celebra el día de que tenés ganas de festejar, el día de la alegría, y vas a una tarde de la iglesia, invitas a los hermanos que quieran alegrarse un poco, compras espuma, cornetas, guirnalda, papel picado, un poquito de comida y celebrás que hace 2 años que no se aparta ningún hermano de la iglesia y ya está. Pero decir que el Espíritu Santo te tocó porque anduviste tirando espuma en la cara a la gente es una ridiculez absoluta. No solamente genera confusión, sino que sirve de piedra de tropiezo a los niños espirituales y a los que no conocen el Evangelio. Bueno, a los niños espirituales realmente lo que necesitan es conocimiento de la palabra. A los niños espirituales lo que menos quieren es que le oculten cosas. Entonces, a mí me parece que una discusión doctrinal, aunque yo no estoy de acuerdo en que se hagan debates en vivo, porque por ahí se pierde un poco, soy más partidario de que se den fundamentos y contrafundamentos y si va a haber un debate, que el debate sea ya al final cuando ya hubo un intercambio de ideas de 6, 7 por lado, con los versículos que cada vez son más finos de entendimiento, más complejos de entender y nada más. El apóstol Pablo supo de un caso parecido en la iglesia de Corinto, donde varios hermanos de la fe se acusaban mutuamente ante los tribunales civiles por distintas cosas, y el apóstol les escribió. Primero, está empezando ya mal, está empezando cruzado. Esto es empezar desvirtuando la verdad y tomando algún versículo bíblico solamente para conveniencia. ¿Qué dice? Bueno, el apóstol Pablo dice, los niños recién nacidos ya sabemos que tienen que tomar. Primera de Pedro 2:2, leche espiritual no adulterada. Entonces, significa sana doctrina acorde a su conocimiento. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de un caso juzgado ante tribunales seculares, no tiene nada que ver. Esto es subestimar a tu audiencia, Jaciel Rodríguez. Yo me imagino que le debes hablar a gente que cree que por ver un video de YouTube va a ser salva, o que va a recibir un misterio de revelación para que duerma tranquilo porque vio un video de 10 minutos de alguien, de un influencer. Pero si le hablas a personas cristianas y querés edificar el cuerpo de Cristo, tenés que hablar con profundidad de palabra y con abundancia de versículos bíblicos. Si no, estamos perdidos. El versículo que vas a decir es un versículo que está hablando de conflictos entre hermanos y que no se ponen de acuerdo. Vos te llevaste la carretilla. No, vos me la regalaste. No, yo te la presté. No, vos me la regalaste. Viene el líder, el pastor, el obispo, quien sea. ¿Qué pasa, hermanos? No me quiere devolver la carretilla. No, él me la regaló. Yo ya la vendí. ¿Pero cómo? No, yo se la presté. Bueno, la verdad que yo no sé qué hacer, hermanos. Yo hasta acá llego. No puedo. Yo es tu palabra contra la de él. Yo ya no puedo hacer nada. Bueno, vamos al juez. Esto no tiene nada que ver con dos siervos de Dios o maestros de la palabra debatiendo doctrina. A ver, al que alguien me explique por qué Jaciel Rodríguez cree que de repente un día se transformó en maestro de la palabra y capacitado para juzgar a maestros de la palabra cuando no das un fundamento bíblico. Diciendo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? También dijo, pues ¿qué? Habla juzgar cosas muy pequeñas y habla pleitos entre personas. No está hablando de debates doctrinales. ¿Cómo el apóstol Pablo se contradeciría a sí mismo? Ya les he leído ¿cuántos? 7 versículos en que el apóstol Pablo habla de que estaba contendiendo por la doctrina. 3 del apóstol Pablo, 4, y luego dice la escritura, Judas 1:3, contendáis ardientemente. O sea, lo que este versículo tomado de un caso menor, de una situación de hermanos que no se pusieron de acuerdo, que el líder espiritual no pudo ponerlos de acuerdo, acuden a juzgados
seculares, el apóstol Pablo les dice, en esas pequeñeces deberían haberse puesto de acuerdo. Pero es el mismo que discutía en las sinagogas en Hechos 17:17, Hechos 18:4, Hechos 18:19, Hechos 15:1. Entonces, realmente esto, yo no entiendo cuál es el objetivo de desvirtuar. Y contrario a Judas, que nos habla de contender ardientemente por la fe. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Bueno, también esto es relativo, porque hoy en día también va a haber hermanos que vayan a juicio. Hay iglesias grandes y hay pleitos. Por ejemplo, yo le diría a Jaciel que tiene que tener cuidado en enseñar y ser cuidadoso. Hay temas que uno los puede tratar en el ámbito de la iglesia. Hay temas que vos no lo podés tratar en el ámbito de una iglesia, porque son denuncias penales. Vos no podés decir, ¿quién te violó, hermana? Me violó el que antes estaba en la puerta. Ah, bueno, 1 Corintios 6:1 dice que nosotros vamos a jugar a los ángeles caídos, así que vení, yo soy juez. A ver, bueno, hermano, pedile perdón, listo. Y no te acerques a ella y bueno, perdonalo, hermana. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué les pasa? ¿Que no saben interpretar una palabra? Me quitó la casa. No, pero yo le di $80,000. No, esa fue la mitad. No, fue el precio total, no la mitad. Bueno, uno va a perder o $80,000 o el otro va a perder la casa. Y vos, ¿qué sos? Pastor, listo, vení que lo juzgo yo. ¿Pero cómo? ¿En qué momento dejan de pensar estas personas y empiezan a creer que 1 millón de seguidores en YouTube o ser un influencer te da conocimiento de la Biblia? ¿En qué momento ocupan un lugar de sabiduría en la Biblia? Cuando no dan fundamentos y tergiversan un texto. Esto es para cuestiones menores. A ver, me insultó, me dijo loco, me dijo tal cosa, te voy a hacer una demanda, una denuncia, daño a la imagen. Bueno, ahí podés, porque solamente fueron palabras que no provocaron mayor daño. Te dijo ladrón o mentiró, bueno, no sé. Cualquier ofensa pasible de realizar una denuncia penal o una demanda civil. Entonces, en este caso, cosas menores se pueden resolver, pequeñas ofensas, pequeños desacuerdos, pero tenés tribunales. Vos no podés enseñar esto, que porque vamos a juzgar a los ángeles caídos, nosotros los siervos de Dios tenemos que ponernos a juzgar. Al contrario, mañana esa mujer que fue abusada dice, esto ya pasó, el movimiento cristiano y misionero aquí en Argentina tuvo una denuncia en un medio público, en un medio secular, y dijo, tal pastor, el pastor Darwich, cuando mi hija fue abusada de 6 años, me dijo que no, que lo arreglemos, que después se hicieron los tontos, que después quedamos como mal nosotros. Lo denunciaron públicamente, Ahora, ¿eso es lo que pretende enseñar a los siervos de Dios? Yo creo que una cosa es cuando vos podés enseñar a gente que no sabe de la Biblia. Quizás hasta ahí Jaciel Rodríguez, perfecto. No entres a enseñar a siervos de Dios porque no estás capacitado, no tenés altura, no tenés conocimiento, no sabés lo que vas a enseñar. Y gente, pastores nuevos, corren el riesgo de tomar este ejemplo y luego meterse en un tremendo problema. Cuando ellos estén en un tremendo problema, vos te vas a hacer el tonto. Porque vas a decir, bueno, yo dije esto, pero no era por abuso sexual. Tampoco era por una casa. Tampoco era si te agarraban a trompadas. ¿Y qué era entonces? ¿Qué era? Explica que es un asunto menor, un pleito menor y que no tiene nada que ver con una discusión doctrinal. Y es entre hermanos. Una discusión doctrinal es entre hombres de Dios, siervos, escribas, doctores de la ley, maestros, sacerdotes. Gente que sabe, gente que tiene argumentos. No cualquiera se sube a un ring. Yo no me subiría a un ring, aunque una vez me practiqué para boxeo, pero
no me subiría a un ring actualmente, en lo más mínimo. No tengo la práctica, no tengo el físico, no tengo la preparación. Entonces cada uno tiene que saber a qué lo llamó Dios y qué es lo que está haciendo. No te confundas y no dejes que se te suba a la cabeza quizás el número de seguidores. No, el número de seguidores no te hace conocedor de la palabra, porque luego la gente comienza a opinar sobre temas que no sabe. Que a Pablo no solo le desagradaba el hecho de que hubiera riña entre los santos, sino que le indignaba más que los incrédulos fueran árbitros de estas cosas. No le indignaba que fueran árbitros de estas cosas, sino que por asuntos menores, que ellos vayan y acudan a jueces por cuestiones de una pala, de una carretilla, me miraste feo, me dijiste vieja, me dijiste gorda, me dijiste viejo, panzón, cualquier tema de este tipo. Amados hermanos, cuando hay una muestra así de ignorancia, el nombre del Señor está recibiendo afrenta. Bueno, yo creo que la muestra de ignorancia la hace Jaciel. No conozco a los pastores que discutieron, no sé quiénes fueron los que hicieron algún vivo discutiendo de doctrina. La muestra de ignorancia la está haciendo Jaciel. Es como cuando te quiere corregir a alguien que fue un semestre a la universidad y quiere hablar de medicina. Y decís, pero vos estudiaste, hice 2 semestres. Me parece que no te alcanza con 2 semestres. Bueno, la muestra de ignorancia es esta. Querer ponerse a la altura de siervos de Dios que estaban dando fundamentos bíblicos, estudiaron para lo que estaban haciendo, y no alguien que agarra un versículo bíblico totalmente tergiversado, totalmente sacado de contexto, como 1 Corintios 6, 1 al 6, y querer dar cátedra acerca de algo que uno no sabe. Entonces siempre uno tiene que ser prudente en lo que va a enseñar, y tiene que ser consciente que cuando vas a enseñar, a medida que enseñas temas más complicados, vas a correr mayores riesgos de cometer errores. Y tenés que saber para lo que sos bueno, para lo que Dios te está llamando. Entonces, esto es así, hay que tener en cuenta esto. Una cosa es pleitear en juicio por cosas menores, agravios, y otra cosa es pleitear por cuestiones que ameritan. Ven que la Biblia dice el verso 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, entonces habla de cuestiones menores, de cuestiones que ellos deberían haberlas resuelto. Y habla además en un contexto totalmente diferente. Se agradaba el hecho de que hubiera riña entre los santos, sino que le indignaba más que... No le agradaba el hecho de que hubiera riña a los santos, no. No es así, Jaciel. No hay que mentirle a la gente. Porque el apóstol Pablo mismo confrontó a Pedro y debatió con Pedro y tuvo problemas con Bernabé. Y a partir de ese momento Bernabé se fue por un lado y Pablo por otro. Lo exhortó a Pedro en la cara. Jesús exhortó a Pedro también en la cara. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué hubiese dicho? ¿No le agrada a Dios que haya pleito? No, no le agrada a Dios que haya pleito menores, por cuestiones insignificantes. Vamos a debatir de la fe. Debatir de la fe no es un pleito. Está confundido. Debatir de la fe no es un pleito. Judas 1.3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, contendé, debatí, exponé, cuida la doctrina, confrontala, porque van a entrar muchos mentirosos y van a introducir herejías encubiertamente. Y el pueblo, la iglesia, no va a tener elementos para defenderse. Ven que dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Recuerden que una mujer, cuando le dijeron hay un falso profeta
que está hablando con un travesti concertando una cita, dice, pero el que habla por la radio, que es santo, casto, no tiene muertitos, no tiene, hay que ver qué tiene. Si ellos van por el tercer adulterio, como les digo, los falsos profetas van por la tercera mujer, cuarto adulterio, algunos de ellos alegremente confiesan que anduvieron con travestis en una relación. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ante esto hay que confrontar. Esto no es pleitear, confrontar. Tanto, sino que le indignaba más que los incrédulos fueran árbitros de estas cosas. Estimados hermanos, cuando hay una muestra así de ignorancia, el nombre del Señor está recibiendo afrenta entre los enemigos de Dios. Cuando David pecó con Betsabé, Dios mandó juicio sobre David, sí, pero el profeta Natán le dijo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Note que una de las cosas que más le desagradó a Dios de esta serie de pecados de David fue que los incrédulos se enteraran y blasfemaran del nombre de Dios. Esta es una locura lo que está diciendo. Una locura. Realmente, Jaciel, trato de llevarte tranquilamente y no ser riguroso. Pero lo que estás diciendo, yo no creo que seas pastor con lo que estás diciendo. No creo, no sé si sos o no. Pero por lo que decís es una aberración, una locura, un desquicio. Lo que decís es una humillación a la fe y querer poner a Dios en un rol de tu mente carnal. Realmente, una locura lo que está diciendo Jaciel Rodríguez. Y tiene 1 millón de seguidores. Por favor, pobres esos seguidores. Escuchen nuevamente lo que dijo. Cuando lo vi la primera vez en la producción me llamó la atención, me había olvidado y ahora me volví a acordar porque lo tenemos al video hace algunos días en stand-by, ¿no? A veces entran bloques, a veces no entran. Natán le dijo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Note que una de las cosas que más le desagradó a Dios de esta serie de pecados de David fue que los incrédulos se enteraran y blasfemaran del nombre de Dios. O sea, David pecó, mandó a matar, y Dios se enojó porque los incrédulos se enteraron. Ok, o sea, si David pecaba y no se enteraban los incrédulos, Dios no se enojaba tanto. Digamos que a Dios lo enojó mucho más que los incrédulos se enterasen de lo que David hizo. Yo no puedo entender cómo gente quiere enseñar y encima son cuestiones básicas. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Note que una de las cosas que más le desagradó a Dios de esta serie de pecados de David fue que los incrédulos se enteraran y blasfemaran del nombre de Dios. O sea, lo que más a Dios le indignó fue que los incrédulos se enteraran. A Dios le indigna el pecado, Jaciel. Vos podés hacer el pecado a escondidas y nunca nadie enterarse. A Dios no le indigna si se enteraron más o se enteraron menos, o blasfemaron más o blasfemaron menos. A Dios lo que le indigna es la actitud, que nadie tiene en cuenta a las víctimas. Un pastor violó a una joven y salió por todos los medios de comunicación. Claro, a Dios lo que más le indignó es que salga por los medios de comunicación. La verdad que sí, qué tremendo. No, es un desquicio. Lo que más le desagradó a Dios de esta serie de pecados de David fue que los incrédulos se enteraran y blasfemaran del nombre de Dios. Para Dios es muy importante que los cristianos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Esto es una mentira. A Dios no le interesa que los cristianos estén unidos en diversidad de doctrina y con personas en pecado, porque toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento habla de hacer separación. Separación. Cuando Judas 1:3 habla que contendáis, Dios quiere que separes, porque algunos hombres han entrado encubiertamente enseñando herejías. La Biblia ahí nos enseña que hay que sacar a lo malo. Y dice la Escritura, por ejemplo,
El apóstol Pablo, cuando juzgaba aquel caso de aquel varón que había tomado a esa mujer, dijo que el tal, dice, se ha entregado a Satanás, dice. O sea, y sé que algunos de ustedes, dice, están contentos todavía, pero dice el apóstol Pablo, no. Ese mismo se ha apartado, apártense de ese, y que este varón se ha entregado su cuerpo a Satanás. Entonces, ¿para qué? Para protegerse. Por ejemplo, cuando el apóstol habla de Himeneo y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, 1 Timoteo 1:20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, estoy en el 18, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, y no está ahí, ¿cómo está la unidad y toda esta cuestión? No, esto no existe. La unidad es con las personas que tienen una sana doctrina. ¿Qué vamos a ir a unirnos con? Aquí este pastor predica que se puede tener relaciones antes del matrimonio. Bueno, igual, somos hermanos. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Bueno, somos hermanos. No es así. Realmente no es así. Esto es una locura lo que están enseñando. La unidad es con las personas que tienen la misma enseñanza y la sana doctrina. Cuando encontrás personas que tienen falsa doctrina, bueno, ahí realmente te tenés que alejar de estas personas. Es así. Dice la Escritura que cuando alguno viniese con falsa doctrina a tu hogar, ¿qué es lo que le tenés que decir? Dice la palabra, ni siquiera le digas bienvenido, nada, ni bienvenido ni nada. Es decir, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que cerrarle la puerta. Y esto es así. Algunas personas, yo sé que quizás recién se están enterando de todo esto. No. Cuando personas vienen con falsa doctrina, vos tenés que luchar por la doctrina verdadera y luchar contra la falsa doctrina. Dice en 2 de Juan 1:10: si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo digo, ¿cuántos versículos ya voy dando? Y él arma enseñanzas de su mente. Estos muchachos confunden el enseñar doctrina con caerle bien a la gente. Quizás el mensaje mío no le caiga bien a algunos. Me tiene sin cuidado realmente. Nunca fue popular la palabra de Dios en la gente, la verdadera doctrina. Cuando encuentran falsa doctrina, corren tras ella. Pero cuando uno quiere congraciarse con la gente y quedar como un hombre bueno, como un hombre que queda bien con todo el mundo, se transforma en un político, que al final queda mal con todos. Blasfemaran del nombre de Dios. Para Dios es muy importante que los cristianos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón y demos buen testimonio delante de aquellos que aún no han recibido a Cristo. Para Dios es muy importante que los cristianos estemos perfectamente unidos en una misma mente es una locura lo y en dice. un mismo corazón. Esto no es así. Ya les he dado versículos bíblicos. 2 de Juan 1:10, 11. El apóstol Pablo juzgando aquel caso de inmoralidad, diciendo que se alejen las personas de tal perverso. Y también con Alejandro, a quien exhortan y le dice: lo entregué a Satanás. ¿Para qué? Y para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente entienda esto. 1 de Corintios 5:5 dice: reunidos a vosotros y en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un poquito antes para que se oye entre vosotros fornicación y tal fornicación
cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, no hubierais más bien haberos lamentado para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Fíjense lo que dice Pablo, quitado, no unido en un solo cuerpo, y todo esto sanata que la quieren tergiversar para hacer creer a la gente que no hay que hablar de la doctrina y que todos somos hermanitos y que vamos todos juntos de la mano. No, a ver, vos estás en un pecado grave, arrepentite, porque ya no estás hace un año en la iglesia, estás hace 10 y ahora andas contento porque andas con 2 mujeres, arrepentite, y si no te expulsamos de la iglesia, punto final. Es así, esa es la doctrina. Una cosa es un error, otra cosa es burlarse de Dios y hacerte el piola. A Dios es muy importante que los cristianos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Bueno, entonces, tiene que haber una sana doctrina, y si no tienen sana doctrina, no hay chances de unir a nadie. Es así, por lo cual lo importante es primero debatir sobre la doctrina, como supuestamente hacían estos supuestos pastores que no sé quiénes eran. Dice, no deberíais haber, estoy en 1 Corintios 5:2, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Casi como una respuesta te está diciendo aquí el apóstol Pablo Jaciel Rodríguez, quien supuestamente es un gran influencer y tiene un millón de seguidores. Te dice, no es buena tu jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6. Sigamos. Y demos buen testimonio delante de aquellos que aún no han recibido a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Bueno, otra mentira más de Jaciel Rodríguez. ¿Dónde está el amor del apóstol Pablo aquí? Entonces, borra todas las cartas paulinas, porque este es un hombre que no tuvo amor y que fue en contra del primer mandamiento del Señor. Entregó a Satanás a Himeneo y Fileto. Luego, a este hombre, en 1 Corintios 5, en adelante, 5:2 hasta el 7 he leído, hasta el 6, lo entrega a Satanás. El amor no es justificar el pecado y hacer la vista gorda y mirar para el costado para que no se te vayan miembros de la iglesia. ¿Es más fácil, pregunto yo a la audiencia, tener una iglesia en la que todo vale? ¿O tener una congregación en la que vos decís, miren hermanos, esto es pecado, esto no, si usted hace esto, tiene que arrepentirse, si usted persiste, lamentablemente vamos a tener que exhortarlo? ¿Dónde está el amor de Juan? Segunda de Juan 1, 10 y 11. No le digas ni bienvenidos al que trae mala doctrina a tu casa. ¿Dónde está el amor de Dios? Entonces no confundan. ¿Dónde estaba el amor de Cristo al dar vuelta a la mesa de los cambistas? ¿Dónde estaba el amor de Dios al decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás? El amor de Dios tiene un límite que se llama pecado o se llama falsa doctrina. El amor de Dios tiene ese límite. Vos podés dar el amor entendido como el mundo. A partir de ese límite vos expresás el amor de Dios como corrección, como castigo. La Biblia dice que Dios al que ama corrige, castiga. Esta gente no entiende esos versículos. El Señor, Dios a quien ama, corrige. Pero si nosotros no fuésemos corregidos por Dios, dice la Escritura, seríamos condenados por el mundo. Entonces, si nosotros queremos heredar la bendición de Dios, es así, tenemos que entender que tenemos que ser corregidos y tenemos que ser exhortados. Entonces la palabra de Dios es muy clara y nos dice que Dios azota a todo aquel, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que
recibe por hijo. A veces los azotes no es un golpe de látigo, es que alguien te exhorte, que alguien te llame la atención, que alguien te confronte, incluso públicamente. A Pedro lo confrontaron públicamente, el Señor confrontó públicamente a los fariseos y saduceos. Entonces, esta es otra mentira que dice la Escritura aquí, que Dios al que ama corrige, disciplina y azota. Es decir, ese es el amor de Dios. Mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Note que Jesús habla del amor y la... Entonces, Pablo y Bernabé no son discípulos de Cristo porque tuvieron discusión y uno tomó un camino y el otro tomó otro camino. Pedro y Pablo tampoco. Uno tomó un camino y el otro tomó otro camino. Entonces, esto no es así. Diferencias puede haber, exhortación tiene que haber, pero la exhortación está reservada para hombres que han caminado con Dios y a quien Dios manda a exhortarlos. La exhortación es un ministerio. Tiene que ser dada con fundamentos bíblicos. No es, no me gusta tu cabello, o no me gusta que vas al gimnasio a hacer pesas. Con fundamentos bíblicos. Y no porque uno tiene X clics en un video o suscriptores pensar que Dios lo llamó. No, eso es simplemente ser un influencer. No significa que Dios te llamó a hacer esto. La unión entre sus discípulos como aquel factor que los caracterizaría como verdaderos seguidores de Él, aquellos que cambiarían al mundo con su mensaje. Y bueno, yo digo entonces, Elías, por ejemplo, no tuvo amor, porque mató a los profetas Baales, o Isaías, o Jeremías al exhortar al sumo sacerdote, o al rey. Eran del mismo pueblo, eran todos hermanos. No fueron hombres de Dios. Realmente esto es un desquicio, es un delirio. La gente agarra un versículo. Esta es una interpretación que le hace un incrédulo. No es que Dios es amor. ¿Y dónde está el amor, hermanito? Eso hay que dejarlo para gente nueva. La gente nueva va a las iglesias. Vos le decís, mira hermana, su hijo anduvo rompiendo todo lo que los hermanos pusieron. Rompió el vidrio de un auto. Bueno hermano, pero ¿dónde está el amor de Dios, hermanito? ¿Dónde está el amor de Dios? Parece que en esta iglesia no hay amor, te dicen. Esto tenés que dejarlo para gente que hace 2 semanas entró a una iglesia, no para personas que han mamado la leche espiritual no adulterada y ahora comen carne, porque saben que la exhortación es una piedra fundamental para conservar la sana doctrina. El apóstol Pablo debatía en las sinagogas. Jesús debatía con los fariseos y los saduceos. Alguien podría haberle dicho, ay Jesús, ¿dónde está el amor? Víbora, llamar víbora a tu hermano. Bueno, pero está en un error. Sí, pero tampoco es para que lo llame víbora, sepulcros blanqueados. ¿Entienden? Todas estas cuestiones realmente se hacen de personas, por parte de personas que son nuevas en el camino de Dios. Y luego por parte de siervos que son nuevos y que son desubicados. Desubicados porque no saben cuál es el lugar que Dios les dio. Y luego salís a florear la ignorancia creyendo que estás exhortando a siervos que debatían sana doctrina. Ejemplo, a veces queriendo ser celosos de la verdad, ofendemos a otros, nos enemistamos y rompemos así el mandamiento más importante después de amar a Dios, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ofendemos a otro hermano en la fe, por mucho celo que tengamos, estamos rompiendo uno de los mandamientos principales. Otra mentira más. El apóstol Pablo echó a Himeneo y a Alejandro, los entregó a Satanás, los estaba ofendiendo entonces. Esto no es así, no es así. Ya les he dado, vamos a ver, por ejemplo, algún fundamento. La Escritura nos habla de que el apóstol Pablo no solo discutió, Judas dijo contiendan ardientemente por la fe, y tenemos una lista interminable realmente. Jesús, por ejemplo, le dijo a Pilato, zorra. Pilato, ¿no? La persona más importante de aquella región. Entonces, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Dónde está el amor de Dios aquí? ¿A dónde está? No es así.
Realmente es un error lo que está diciendo. A estos hermanos que tienen una plataforma en la radio, televisión, YouTube, Facebook, Instagram, les digo esto: no convirtamos nuestro ministerio en un show de chisme y farándula cristiana. Bueno, primero, hablar de doctrina no es chisme y no es farándula cristiana. Hablar de farándula cristiana sería ver dónde vive Marcos Witt, por ejemplo, o en qué casa vive Benijín. Esto es farándula cristiana. Decir que Benijín saca la unción de las tumbas de esta mujer, mintiéndole al pueblo de Dios, que ha introducido herejías, que le han mentido al pueblo con visiones mentirosas, esto no es farándula y no es chisme. Esto es otra cosa. Esto es hablar de la sana doctrina y debatir la sana doctrina con argumentos bíblicos, por supuesto. Dedíquese a predicar de Cristo, a fortalecer la fe de los hermanos y Bueno, dice, dedíquese a predicar de Cristo, pero yo veo que él hace un video para exhortar a dos pastores que se han estado debatiendo por un tema doctrinal. O sea, toda una contradicción lo de Jacielí. Por supuesto, advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su imagen. Claro, dice, podés hablar, dice, pero no des nombres, dice, en definitiva. Por supuesto, advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su imagen. Batalle contra las falsas doctrinas, no contra las personas. Mencione los errores doctrinales, no a los predicadores. Aquí en que dice la Biblia. Bueno, esta es otra mentira de este muchacho Jaciel. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhortó con nombre a Pedro. Con nombre. Hay algo digamos, en el ámbito de la vida civil, digamos, que se llama fe pública. Entonces, cuando una persona, los actos, por ejemplo, se hacen públicos, cuando uno pide un informe de una casa, de un dominio, del estado de un inmueble, esta es una presunción de veracidad o de apariencia del estado jurídico de un bien. Digamos, voy a tratar de hablar en palabras un poquito más simples para que los chicos también entiendan. La gente necesita saber, tener garantía o estar seguro de que hay forma de saber si una casa es de Pepe o de Juan. ¿Por qué? Porque si no hay forma, no existe, es todo secreto. Viene Juan y te dice, te vendo mi casa. ¿Cuál es? ¿Viste la que está abajo del puente más allá? Ah, esa linda, sí. Bueno, ¿cuánto me la vendés? Mira, estoy una urgencia, me voy a Europa a operar a mi hijo, dame $40.000. No, pero me la estás regalando. No importa, ya está. Vos haces firmás el boleto compra-venta y vas a entrar a la casa y te das cuenta que la llave no es, o que si bien es la llave, viene Pablo, otra persona, y te dice, la casa es mía. ¿Qué estás haciendo aquí? No, pero si la casa es de Juan, no es mía. Entonces la gente no tendría seguridad de qué es lo que está comprando. Para eso al menos hay diferentes sistemas en los diferentes países. En nuestro país el sistema se rige de esta manera. Los escribanos somos en cierta manera fedatarios, es decir, damos fe del estado jurídico tanto de un bien como de un negocio jurídico. Entonces, la gente puede acceder y existe algo que se llama fe pública. Entonces la gente no solamente tiene que saber que algo tiene apariencia, es decir, ese auto parece que es tuyo porque te veo siempre, sino tiene que poder acceder a la información veraz si sos titular de ese derecho. Entonces, ahora, si tenés la titularidad del bien, mejor dicho. Entonces, ahora bien, si no existiese esto, sería un caos. Entonces, el mundo ha resuelto esto de esta manera. El cristianismo ahora pretende decir que si un pastor violó 40, no digamos el nombre, guardémoslo en secreto entre nosotros. Pero, escúchame, sigue predicando. Ay, bueno, pero no hay que dañarlo. ¿Pero qué? Si lo hubiésemos hablado cuando ya iba por la tercera violación, hubiésemos evitado las otras 17.
No, pero eso sería como escracharlo, como humillarlo. Y lo que él hizo con las jóvenes, ¿qué es? ¿Llevarlo de vacaciones, regalarle un premio? No, fue peor el daño. Esto es una locura lo que plantea Jaziel. Esto se llama corporativismo. Esto es lo que decía Gamarra, las cosas las tenemos que arreglar en casa. Esto es lo que decía también la otra mujer. Hay que arreglar entre nosotros. No, entre nosotros nada. Vos fuiste un falso maestro, públicamente engañaste a la gente con los diamantes, mintiéndole y usando la Biblia, y ahora públicamente yo te voy a decir que sos Ronnie Oliveira, Ledesma, Maldonado y otros tantos secuaces de Onibáez que han hecho este truco, o el otro de aquí de Semi de Puerto Madryn y varios más, que la verdad que la lista sería interminable. Entonces, esta es la realidad. ¿De dónde saca esto? Que no hay que humillar a un siervo de Dios. Esto no es humillar. Él debería tomar en cuenta que cómo la gente se puede prevenir si solo decimos... Ustedes imagínense con el apóstol Pablo. Hay un hombre que trae falsas doctrinas, su nombre empieza con H y el otro empieza con A. ¿Pero quién será? Hernán, Alberto. Entonces la gente no podría advertirse de qué predicadores o qué personas que están teniendo una influencia debe prevenirse o bien escuchar con atención o analizarlos. No. Lo dio con nombre y apellido. Himeneo y Alejandro. Entonces, esto no da ningún versículo bíblico. Este muchacho quiere psicologizar la palabra. Para eso ya está Matías, que aquí es un psicólogo que ha agarrado 3 o 4 de teorías psicológicas corrientes, las mezcló con 2 versículos bíblicos y dijo, tomen, esto está. Ahora, la gente no sabe si va ahí a buscar una ayuda psicológica, si va a buscar a Dios, y simplemente es un motivador más, nada más. Y que zanatea a la gente con la psicología barata, porque la psicología es una ciencia en pleno desarrollo, y si la psicología funcionase no habría suicidios, depresión, cárceles y todo lo que existe en el mundo hoy. Bueno, vamos a las bases bíblicas. Jaziel Rodríguez, la verdad que me está tomando mucho tiempo esto, pero lo voy a hablar una vez y espero que ya no me pregunten más de Jaziel Rodríguez, por favor, ya está. Esta va a ser la única vez. Le voy a dar fundamentos bíblicos, graben el vídeo, mándenselo al privado y díganle, ponete en tu lugar y haz lo que Dios te mandó a hacer, pero no te metas en cuestiones doctrinales que no sabes nada, y menos a hablar y de meterte en pelea de siervos de Dios. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes dio el nombre, escuchen. Mencionar a otros hombres de doctrinas, pero entre los hermanos, y por supuesto advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su imagen. Claro, evite mencionar porque denigra su imagen. Bueno, le digo que lea tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no, pero lo está denigrando. Realmente no es así, hermanos, no es así. Si vos te ponés a hacer el piola, aguantátela. Vos entrás a la iglesia a las patadas con una ametralladora, ¿y qué querés, que te felicitemos? Leíste 2 versículos bíblicos y te querés hacer el exhortador y andás enseñándole a la gente que un adulterio no pasa nada y que total Dios te purifica al otro día. No, te vamos a dar con las mismas armas. ¿Para qué? Para que la gente, y te vamos a poner en el lugar que te tenemos que poner. Entonces, no respondas al necio según su necedad, dice la Escritura, sino responde como merece su necedad. Yo te estoy respondiendo, Jaziel, como merece tu necedad. ¿Te vas a sentir ofendido? No importa. ¿Tienes 1 millón de seguidores? No vas a perder seguidores, porque la gente que te sigue no tiene la capacidad de discernir. Todos te van a aplaudir. Está perfecto. O sea, según tu punto de vista, para mí está muy mal, obviamente, ¿no? Dice, aquí otro más. Resulta ahora que toda la Biblia está equivocada y Jaziel, con su psicología barata y su forma de tratar de dar ánimo a la gente y de torcer la Biblia y de enseñar algo que no se llama Biblia. Lo que están queriendo enseñar ustedes, muchachos, es otra cosa. Es chuparle la media a la gente. No ofender a la gente, pero la gente cuando se acerca a Dios quiere conocer cuál es la voluntad de Dios.
quiere ser salvo, quieren ser liberados de sus ataduras, quieren que Dios restaure su matrimonio, no quieren entrar a un circuito barato. No sirve esto. Dice la Escritura, yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan 1:9, dice, pero Diótrefes dio el nombre, cuidado, dio el nombre, Diótrefes dijo, supuesto a advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su imagen. Bueno, aquí mencionó a otro hombre de Dios, Diótrefes, y también le denigró la imagen. Escucha lo que dice, pero Diótrefes, al cual le gusta el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Tercera de Juan 3, del 1 al 11 en adelante. Lo que dice es un desquicio. Realmente, yo pensaba que el video iba a ser más corto, pero se nos está extendiendo. Mencionar a otros hombres de Dios. No hay que mencionar a otros hombres de Dios. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Lo denigra o lo humilla porque le dice, guárdate de él, no te juntes con él, cuidado. Y no dice, hay un calderero en algún lugar que empieza su nombre con A y termina con O, que no, dice Alejandro el calderero, cuidado con él, porque si está arrepentido, que venga, pida perdón y restaure a la iglesia. Así, no hay vuelta de hoja, con nombre y apellido, señores. Esto es Biblia. ¿Quieren fábula? Ahí tienen a Jaciel Rodríguez, 1 millón de seguidores, súmense. Supuesto a advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su... Bueno, ya hemos visto 1 de Timoteo. Vamos a 1 de Reyes 22:8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. 1 de Reyes 22:8. No lo voy a leer todo porque es muy largo, se los voy a resumir la historia. Entonces, Micaías después exhorta a los profetas de Dios y le dice, obviamente, que los profetas eran mentirosos, y le dice a los profetas, yo vi, y dice el verso 19, vamos al 20, ¿quién inducirá acá para que suba? Bueno, ahí dice un espíritu inmundo, el espíritu de mentira. Fíjate lo que dice, 22. Estamos en 1 de Reyes 22:22. Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y lo golpeó a Micaías, porque se sintió ofendido. Aquí Micaías los identificó, le dijo, todos estos tus profetas, uno peor que otro, uno más inútil que el otro, y uno más mentiroso que otro, todos los que están aquí, dijo, y te van a llevar a la muerte. Y se acercó uno de los líderes de ese grupo y le golpeó en la cara y le dijo, ¿por dónde se me fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, verso 25, he aquí tú lo verás aquel día, mas te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Le dijo así, y lo humilló delante del rey y delante de todos los demás profetas. Esto es un desquicio lo que enseña esta gente. Realmente no entienden lo que significa la palabra de Dios. Juan el Bautista, Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía con nombre y apellido, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista, el mayor profeta nacido de mujer, ¿no? ¿A quién escucharíamos? ¿A Juan el Bautista o a Jaciel Rodríguez? Jeremías 34:19. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra,
que pasaron las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan la vida. Y luego dice, y a Sedequías, verso 21, Jeremías 34, 21, con nombre y apellido le dice, y a Sedequías, no dijo a un rey, era su hermano, eran del pueblo judío, digamos, rey de Judá, y a los príncipes entregaré en manos de los enemigos. Lo mandó con nombre y apellido. Jeremías, Primera de Reyes 12:18, levántate, desciéndete a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está allí en la viña de Nabot, y le hablarás diciendo, ¿no mataste y aún también has despojado? Volverás a hablarle, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y aquí un varón de Dios, por la palabra de Jehová vino. Bueno, hasta aquí este pasaje, luego tenemos otro. Entonces, y le dijo directamente a Acab, este es el mensaje para vos, Acab. Este es el mensaje exactamente para vos. Entonces, cuando iban a exhortar estos varones, exhortaban directamente, no al bulto. No así, estoy tirando como al montón. No. Si vas a Primera de Reyes 13:1, dice la escritura, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, él clamó, lo exhortó directamente y dijo, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará a ti y sobre los sacerdotes, identifica al que nacería y exhorta al rey presente. Lucas 13:22, Jesús a Herodes, a Pilato, y le dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día resucitaré. Lucas 13:22. Entonces, yo digo, todos pueden haber estado equivocados si Jaciel hoy recibe una revelación. ¿Qué es esto? No es así. Entonces, el Señor les estaba enseñando claramente cuál era el objetivo. Lucas 13:32, dije 22, 13:32. En aquel mismo día, en el verso anterior, dice 13:31, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes, perdón, yo había dicho Pilato, Herodes. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, lo llamó zorra. ¿Quién dijeron ustedes? ¿Herodes? Ok, Herodes, díganle que es una zorra. Y echo fuera demonios hoy y mañana, con nombre, lo individualizó. Bueno, Primera de Timoteo 12:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, diciendo, bueno, que la resurrección ya se efectuó. Con nombre los individualizó el apóstol Pablo y los humilló según la postura de Jaciel Rodríguez, porque se sienten humillados. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando el mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lo individualizó al que era su hermano, su colaborador, y lo dejó como escrachado. Individualizado, humillado, según la voz de Jaciel Rodríguez. No, con nombre y apellido, para que la gente sepa que Demas ahora estaba fuera de la fe y que ya no era colaborador del apóstol Pablo. Había que señalarlo. Imagen, batalle contra las falsas doctrinas, no contra las personas. Mencione los errores doctrinales, no a los predicadores. Aquí en que dice la Biblia, revelamos las falsas doctrinas. Bueno, no dar nombres, dice. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu Santo? Hechos 5:9, los individualizó. Dijo, ahí están sepultado tu marido y te sacarán a ti. Verso 10, al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido, Ananías y Zafira. Y dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los individualizaron para que la gente aprenda a tener temor de Dios y sepa que tiene que ser prudente. Entonces, Segunda de Crónicas 2:26, cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, esto lo hizo el rey Usías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y le dijo: no te corresponde quemar incienso. Bueno, lo exhortó delante de todos. Al rey, podría haberle dicho: rey, ¿puedo hablar unas palabras con usted para no humillarlo? No. El otro hizo una caradurez de entrar al lugar de Dios y ofrecer incienso. Entró con 80 varones valientes dispuestos a morir por causa de Dios, porque el rey tenía su guardia también, y lo exhortó delante de 80 varones, y fue conocido todo lo que hizo este sacerdote Azarías. Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de toda la casa. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá. Entonces este sacerdote Amasías fue a Amós y le habló, y le dijo: vete y huye, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque el santuario es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos. Y Jehová me tomó de detrás de las ovejas y me dijo: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Lo mismo que dice este muchacho: no se peleen. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado en cautiverio lejos de su tierra. Tremenda la profecía de Amós a Amasías, con nombre y apellido, y le dijo: y tu esposa y tus hijos sufrirán esto. ¿Por qué? Porque estás queriendo estorbar lo que Dios hace con los siervos a quien Dios nos llama a exhortar y a llevar sana doctrina. Tranquilamente le podría caber la mote aquí de Amasías a Jaciel Rodríguez. Jeremías 30:30. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre su trono, y sobre su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Con nombre y apellido lo exhortó Jeremías en Jeremías 36:30. Primera de Samuel 2:27. Vino un varón de Dios a Elí, le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo? Bueno, agarró a Elí, el sumo sacerdote, y le dijo: y quemaste incienso y llevaste efod delante de mí, la casa. Verso 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer al tabernáculo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: así ha dicho Jehová, la casa de tu padre. Bueno, le empieza a dar exhortación y le dice finalmente en el verso 32: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Es decir, lo exhortó el varón de Dios a Elí con nombre y apellido y públicamente. Jeremías 21. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías. Otro sacerdote, azotándolo, lo puso en el cepo. Y luego dice: al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, etc. Verso 4, estoy en Jeremías 24. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que haré que seas terror a ti mismo y a todos los que te quieren, y caerán a espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregará en tu mano. Con nombre y apellido lo exhortó. Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, le dijo, sino Magor Misabib. Magor Misabib. Porque me querés exhortar a mí, Dios no te mandó, y yo estoy haciendo una tarea importante, y estás estorbando, porque Dios quiere librar al pueblo de las herejías en las que están, librarlo de la adversidad que viene, y lo único que haces es seguir entreteniéndolo. Pasur se interpuso con Jeremías, y Dios le dijo: no te llamarás más Pasur, te llamarás Magor Misabib, porque así ha dicho el Señor: haré que seas terror a ti mismo, y quienes te vieran, dice, y a todos los que te vieren.
y caerán espada. Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le dijo también: dadme del poder. Bueno, ustedes conocen la historia. Vamos al verso 20, Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo, que has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Bueno, lo exhortó públicamente: arrepiéntete, le dijo. Verso 22. Pues estás de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Doctrinas que intentan confundir al pueblo de Dios en general, y hablamos en contra del pecado, claro que sí, pero note que nunca hemos hecho ni un solo video acusando a nadie por nombre. Claro, no hacen video acusando a nadie por nombre porque no vas a tener 1 millón de seguidores, porque la gente quiere ir a escuchar a alguien que le cante al oído. La gente no quiere conocer la verdad, porque la verdad es dolorosa. Muchos cristianos hoy se dan cuenta que ni para cristianos se les alcanza. Pero ellos quieren creer que son cristianos. Hoy aman más al falso profeta que a la Biblia. Ese es el punto en el que se ha llegado. Yo no tengo problema que la gente me mande los versículos que me mande. Los voy a leer, los voy a estudiar y voy a responder. Pero cuando la gente defiende locamente a alguien, vos decís: la verdad, estás en una secta, te han lavado bien la cabeza y no sé si podrás escapar de ahí. Porque al hacerlo estaríamos mutilando el cuerpo de Cristo y siendo de piedra de tropiezo para... Esa es otra mentira, Jaciel Rodríguez. Las personas que clavan estacas no son parte del cuerpo de Cristo. No son parte. Son iglesias falsas. Son iglesias falsas. La Iglesia Universal no es parte del cuerpo de Cristo. Son iglesias que están hechas con el único propósito de saquear el dinero de la gente. No son. Entonces, ¿me vas a querer decir que el cuerpo de Cristo te está metiendo la mano en el bolsillo? ¿Que el cuerpo de Cristo está violando criaturas? No, no son parte, han dejado de ser parte del cuerpo. Es como que me digas que los sacerdotes, como 300 que estaban enfrente a Micaías, eran sacerdotes de Dios y eran parte del cuerpo. No lo eran. En el momento que se vendieron al rey para agradar a las personas como hace este muchacho, para tener más seguidores, ya te vendiste. Ese fue tu precio. La fama es tu precio. Muchos. El Señor nos ha permitido por su gracia tener una plataforma exitosa y lo hemos hecho por 5 años sin difamar a nadie, ni haciendo video respuestas e incluso aquellos... Bueno, esta es una cuestión tuya, Jaciel. Si obviamente haces hace 5 años esto y haces videos que hablas de todo lindo, la gente no se va a sentir ofendida. Cristo es piedra de fundamento y piedra de tropiezo, acordate. Y dice que en un momento el Señor habló una palabra dura y la gente no le seguía. Y les dijo a los discípulos: ustedes también se quieren volver atrás, porque hasta ese momento no habían escuchado ciertas palabras duras. Entonces, esta es la verdad del cristianismo, que a veces hay que exhortar a los referentes. Y los referentes tienen que saber que tienen que andar con pie de plomo, porque somos susceptibles de que alguien nos mande un mensaje y nos diga: usted predicó una falsa doctrina, a ver, la voy a ver. Bueno, me habré equivocado. Puede ser. Pero otra cosa es cuando un tipo va por el adulterio número 22, cuando un tipo va por la violación número 3, cuando un tipo mató a una persona, se quedó con la casa de la otra, del otro, saqueó el bolsillo de la gente, le miente, lo sugestiona, les hace vomitar o les hace, dice: hay huevo de vitro en tu panza. Eso no son personas de Dios. No forman hermanos parte que no del cuerpo. comparten algún punto de vista teológico, porque entendemos que la madurez espiritual y sabiduría nos obliga a actuar de una manera correcta, percibiendo nuestro alrededor. Pablo dijo: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Primero, yo no puedo creer que seas tan hereje. La verdad que este muchacho ya se merece que le diga hereje. Ahora sí, ahora se merece. La palabra que sacó de contexto antes fue realmente sorprendente, que dijo que a Dios le molestó más que el incrédulo sepa del adulterio y la muerte, el asesinato de David, que el hecho en sí es algo vomitivo realmente. Y ahora que tome 1 Corintios 11:6, cuando cualquier persona que lo lea, 11:16, sabe que esto está hablando tocante a la autoridad o tocante a cubrirse la cabeza, si usar velo o no usar velo. Dice: la mujer procede del varón, también el varón hace de la mujer. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Verso 14, la naturaleza misma
nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Verso 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. ¿De qué costumbre habla? ¿De qué contencioso habla? De contender por esta cuestión del cabello. No habla de contender por la doctrina. Este ya es un hereje realmente. A veces me da un poco de bronca que le mientan a la gente. Escuchen cómo tomó él el versículo bíblico y cómo para... Ya entiendo, tiene 1 millón de gente enceguecida realmente y gente inexperta. Dureza espiritual y sabiduría nos obliga a actuar de una manera correcta, percibiendo nuestro alrededor. Pablo dijo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Jesús... Claro, o sea, las iglesias de Dios no tienen que contender. Entonces todos los versículos que nos hablan de contender ardientemente por la fe los borramos, ¿no? A Judas, lo que Pablo contendía en Hechos 17:17, 18:4, 18:19, 15:1, 1:3, todo esto los borramos completamente. Realmente, y todos los demás que he nombrado, ya no los voy a citar a todos, obviamente. Podía acusar a los fariseos directamente, sí, porque él conocía sus corazones y tenía toda la santidad e integridad necesaria para poder juzgar. Pero a nosotros nos dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y quizás alguien diga... Otra mentira más. Dice que Jesús sí podía juzgar, pero nosotros no. Es raro. Integridad necesaria para poder juzgar, pero a nosotros nos dijo que no juzguemos para... O sea, Jesús podía juzgar, pero nosotros... A ver, vamos, Motorman, rebobiname un poco. Nuestro alrededor. Pablo dijo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Jesús podía acusar a los fariseos directamente, sí, porque él conocía sus corazones y tenía toda la santidad e integridad necesaria para poder juzgar. Pero a nosotros nos dijo que no juzguemos. O sea, a nosotros nos dijo que no juzguemos, pero Jesús sí podía juzgar. Toda una mentira, una manipulación de textos bíblicos, una manipulación. Si la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Jesús, dice la Escritura 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí porque yo lo estoy imitando a Cristo. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, directamente, imítalo, como hijos amados. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Y luego dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando habla de no juzgar, para no ser juzgados, lo habla en un contexto. Lo habla en un contexto. Porque el apóstol Pablo él mismo se contradice. El apóstol Pablo dijo, si ustedes van a juzgar a los ángeles caídos, ¿cómo no pueden juzgar las cosas pequeñas? Es decir, se puede juzgar. Se puede juzgar. Es así. Cuando iban a elegir a Matías, el reemplazante de Judas, buscaron candidatos y ellos juzgaron que tenían que ser de buen testimonio. ¿Cómo iban a saber si no juzgan cuál es el testimonio correcto y el incorrecto? Entonces, tenemos igual toda una lista acerca de juzgar con justo juicio, dice la Escritura, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice, pero si acá no leen lo que sigue, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la vara. Entonces, aquí habla, esto está en Mateo 7:1, toda esta gente ama retasear versículos bíblicos para hacerle decir a la Biblia lo que ellos quieren. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y con la medida que os medís os será medido. Ahí que nos está diciendo el versículo, digamos, si vos vas a ser muy rígido en ciertos temas, ten en cuenta que esa rigidez te va a venir después a vos. Si vos no permitís que anden con pelo largo o con un tatuaje, cuando mañana venga tu hijo con un tatuaje, hay que juzgarlo como vos me juzgaste al mío. Ok. ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno y no echas a ver la viga de tu propio ojo? Es decir, ten en cuenta que si vos vas a guiar a otros, tenés que estar en un nivel de aprendizaje
superior o de testimonio o en un lugar donde Dios te haya puesto. Porque si aún sos un inexperto y querés sacar la paja del ojo ajeno, porque todavía andas en adulterio, en fornicación, no leíste nunca la Biblia, primero te tenés que sacar tu propia viga. Entonces, sigue el verso 4, Jaciel, ¿eh? No es Jaciel este muchacho, ¿cómo se llama? Sí, Jaciel Rodríguez. Verso 4, escuche lo que dice. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dijo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, dice, tenés que estar capacitado y en una altura espiritual. Si los profetas se cansaron de juzgar en toda la Biblia, juzgaban, por eso ejercieron el oficio de profetas. Dice luego, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí lo que quiere decir es, entonces, si una persona está muy mal, no le des a los perros. No trates de corregirlo que no quiere ser corregido, porque después se te va a volver en contra. Hablar a las personas que realmente necesitan y quieren un cambio. Para que no seamos juzgados. Y quizás alguien diga, sí, pero es que eso lo dijo en el contexto de los fariseos que estaban en pecado y no veían la viga en su ojo. Pero la realidad es que ¿quién determina si alguien es un fariseo o no? ¿Quién dicta si alguien califica o no entre los que no tienen una viga en su ojo para poder juzgar la paja en el ojo de su hermano? Un argumento a considerar es que a veces podemos estar equivocados sobre la integridad de alguien y catalogarle públicamente como falso maestro solo por cuestiones insignificantes, cuando realmente puede que sea un verdadero siervo de Dios. En la parábola... Bueno, vamos a dejarlo correr un poco porque ya se nos está haciendo mucho el tiempo. Estas cuestiones que se hablan hoy en día no son insignificantes, que una persona vaya a buscar la unción a una tumba, que hagan toda una fantasía, que hagan un circo, una sugestión, que tiran la Biblia al piso, crean una pared como lo hace Cash Luna, una pared invisible, que él tiene un superpoder, que diga que la gracia y la prostituta son iguales. Por algo menos que esto te apedraban en la antigüedad. Estas no son cosas menores. No es que hoy en día no se está hablando si un pastor usa el pelo corto o largo, si anda en ojota. No. Lo que se habla son cuestiones muy pesadas y errores doctrinales gravísimos. Que Jesús contó del trigo y la cizaña, donde el enemigo sembró de noche cizaña en el campo y al amanecer los obreros querían arrancar la cizaña que estaba saliendo. A ellos Jesús les dijo, no lo hagan, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora bien, creo que es muy importante aclarar esto antes de terminar este video. Bueno, este versículo que dice es un desquicio brutal. Cuando la Biblia habla de la cizaña y el trigo, no está hablando de que dejes a la cizaña en la iglesia. Todo el Nuevo Testamento se habla y te aconseja echar al hipócrita fuera, echar lo que su cuerpo sea dado a Satanás, no lo recibas en tus casas. Es decir, hay abundante. Es una locura pensar, dice la Escritura, que contiendas ardientemente por la doctrina. Cuando la Escritura habla advirtiéndonos de aquel que no los recibe en sus casas, cuando habla de exhortarnos, de combatir ardientemente y estar exhortándonos ardientemente, cuando habla de Himeneo y Fileto. Es decir, la Biblia habla claramente de que hay que sacar a Alejandro el Calderero. No dijo el apóstol Pablo, déjenlo a Alejandro el Calderero, díganle todo que bien, todo que sí. No, dijo, ni siquiera le digan bienvenido, no se junten. A Diótrefes también. Es decir, esto de la cizaña y el trigo, ¿qué quiere decir? Jesús dijo, los tropiezos los van a tener entre ustedes. Dios no va a sacar lo malo hoy en el mundo. No pido que los saques del mundo, que los coseches. No, déjalos en el mundo, pero cuídalos del mal. No habla de la cizaña adentro de la iglesia.
adentro de la iglesia hay que exhortar, hay que enseñar, y si la persona sigue obstinada hay que expulsarlo. Es así, no hay otra. Este es un versículo amañado, inventado, torcido, destinado a un grupo de seguidores totalmente desconocedores de la Biblia y a quienes él lo va a entretener con, y querer quedar como un hombre tibio, digamos, pero que está bien con todos. Quedaste bien con todos, mas con Dios no, porque no te jugás por la sana doctrina. Tu postura es la postura que hacen todos, es la más cómoda. Esta es la más incómoda, dar la cara y decir esta doctrina está bien, esta doctrina está mal. Lo de la cizaña y del trigo no es para la iglesia en absoluto. Este muchacho es experto en torcer versículos bíblicos. Entonces vamos a decir que hay un adúltero. ¿Hace cuánto vive en adulterio? Y vive en adulterio hace como 5 años. Y anda como con 10. Y viene a la iglesia, sí. Y lo exhortaron, sí. No, y a veces de tanto en tanto viene una persona nueva y el tipo se le tira al humo. No. La Escritura dice que hay que alejarse de los tales y ni siquiera decirle bienvenido. Y al contrario, expulsarlos. Que la Biblia sí nos manda juzgar con justo juicio. Y nos dice que juzguemos las profecías, los espíritus, y también dijo... Bueno, ahora recién la Biblia decía que no había que juzgar, solo Jesús. Ahora dice que hay que juzgar con justo juicio. Realmente Jesús, que identifiquemos por los frutos de la persona quién es un falso profeta y quién es verdadero. Por supuesto que la iglesia debe estar alerta para no ser engañada por falsos maestros. Bueno, ¿cuáles son los frutos de un falso profeta? Sus doctrinas. Volvemos a lo mismo. Hay que analizar la doctrina y que hay, exhortarlos. Muchísimos de ellos en internet. Pero la diferencia es que, aunque podemos establecer un juicio en privado sobre alguna persona, según sus frutos, según sus enseñanzas, si están apegadas a la palabra de Dios o no, se nos ha prohibido aún así sentarnos en silla de escarnecedores para denigrar la imagen de alguien. Esto es una locura lo que dice cada vez. La Biblia dice en Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor no ama al que le reprende. ¿Cuál es la silla del escarnecedor? Entonces el que exhortó, todos los que hemos visto que exhortaron con nombre y apellido eran todos escarnecedores. Está Cristo, está Pablo, está Judas, Elías, Amós, bueno, entre Jeremías, Ezequiel, entre tantos otros nombres. Prediquemos la verdad, expongamos las falsas doctrinas y seamos celosos de la verdad, pero no tomemos en nuestras manos la responsabilidad de juzgar públicamente y denigrar a alguien y decir quién es un hombre de Dios y quién... Bueno, ahí está. Vuelve a repetir la idea, ya la hemos visto. Hasta aquí lo de Jaciel Rodríguez. Realmente teníamos que tomarnos un tiempo porque no lo íbamos a dividir, se nos ha hecho un poco largo, bastante largo, pero aquí hay una respuesta contundente. Le he citado muchos versículos bíblicos, podría citarle muchos más, pero obviamente creo que con esto es un buen fundamento y una buena base para que ustedes estudien y sepan. Esto no es sana doctrina lo que está enseñando este muchacho, y él confunde tener 1 millón de seguidores con ser un referente. Una cosa es un influencer, otra cosa es un referente y otra cosa es ser un tibio, una persona que no se juega ni siquiera por la palabra ni por la doctrina de Dios, cosa por la cual el apóstol Pablo sufrió cárceles, fue apedreado, azotado, expulsado, humillado, vituperado. Nos vamos de la estación.